señores, muy buenas a todos, bienvenidos otro día más a mi canal. Por fin llegó el día de poderte enseñar a instalar un piso como este. Recuerda que esta es una serie de 3 videos que tienes disponible ya en mi canal, donde te enseño paso a paso cómo instalar un piso desde cero. Después de la intro, comenzamos. Pasaron las 24 horas que estábamos esperando para que la junta que pusimos en las planchas de cemento se secara. Entonces ahora lo que podemos hacer es empezar a instalar la losa. También en ese tiempo lo que hice fue que escuadré el piso, porque las losas hay que llevarla con una escuadra para que no se tuerce el piso. Y entonces te voy a enseñar cómo lo hice yo. Voy a apagar la luz para que puedas ver la luz del láser. Utilizando este láser y sacando la escuadra desde este mismo piso que ya tengo instalado, entonces quiero seguir la escuadra hacia el piso de la sala, ¿ok? Entonces lo que hice fue que tomé la escuadra aquí y ya aquí marqué con el lápiz, coloqué una losa aquí primero, pero una escuadra perfecta aquí y acá. Yo lo hice colocando una losa al final también, y entonces esa es la forma de sacar la escuadra. Si tú no tienes el láser, te puedes ayudar con el choclán, es muy bien que te va a funcionar. Yo tengo el láser y pues utilicé el láser, y si tienes otro tipo de láser pues también te va a servir. Entonces la escuadra, la losa esta, te repito, la losa esta que te queda aquí es la que tiene que tener escuadra. ¿Cómo yo sé que esta escuadra? Porque tiene aquí escuadra y aquí escuadra. Entonces ya puedo empezar a instalar el piso hacia toda la sala que estoy haciendo. Una vez que tengo perfectamente cuadrado el piso, lo que me dispongo es empezar a instalar las losas. Las losas las instalo de manera muy fácil, poniendo el cemento, una capa fina de cemento en el piso y pasándole la llana dentada, y la altura que me da la llana es la altura que va a tener el cemento, no más de eso. Recuérdate que este video es la tercera parte de esta serie de videos que estoy haciendo de la instalación del piso. Las otras dos primeras partes las vas a tener aquí en mi canal. Por aquí te voy a dejar una tarjetica para si lo quieres echar un vistazo. Siguiente día, ayer pude instalar casi la mitad del piso de aquí de la sala, y ahora es el momento para retirar todas las cuñas y los separadores. Te quiero mostrar cómo quito yo todas estas cuñas y la herramienta que utilizo. Y sin duda esta es la mejor herramienta que tengo. Con tus propios pies, con tus propios zapatos. Ponte unos zapatos, porque si los tratas de hacer descalzo no creo que te vaya muy bien. Este es un buen momento para, si te está gustando el video, que me dejes un buen like. Eso ayuda mucho a crecer aquí en YouTube. Y si todavía no lo has hecho, por favor considera suscribirte a mi canal para que no te pierdas nada del contenido que estoy subiendo aquí a YouTube. Aquí mi hijo me ayudó a quitar todas estas cuñitas. Las vamos a volver a utilizar. Las partes blancas ya son las que vamos a botar. Aquí mira qué sencillo marco la losa. Simplemente la pongo en el muro. Hay partes que puedes utilizar la cinta, pero para hacer ese corte lo puedo usar solamente poniendo así la losa. Y después con una escuadra te ayudas a hacer esa marca que te queda ahí. Siempre usa protección cuando vayas a hacer estos cortes, porque te puede caer cualquier viruta en los ojos y te puede dañar. ¿Y ves? Quedó perfecto el corte ese. Yo uso esta llana dentada, y al momento de tú echar el cemento, simplemente echo una capa bien fina y paso la llana, y la altura esa que quedan en los surcos es la altura que tiene que tener la losa con el cemento.
Estos separadores que yo utilizo es lo mejor que hay, porque estos separadores con esas cuñas te aran la losa y ninguna losa te va a quedar con diferencia. Cuando le pones los separadores y los aprietas bien, vas a quedar muy bien. Y los puedes encontrar muy barato, vale como $3 o algo el nailito en Home Depot. Y las que son amarillas pues los puedes volver a utilizar varias veces. Aquí en esta parte lo que hice que fue que entré la máquina para dentro de la casa para poder cortar todas las losas, porque como estaba instalando ya afuera frente a la puerta, pues no podía estar entrando y saliendo. La máquina la entré y pude hacer todos los cortes adentro. Estas eran las últimas losas que ya tenía que instalar, que fueron esos. Los cortes yo siempre los dejo para el final, porque si tienes algunos cortes ya hechos y de algunos pedazos de losa que te quedaron, los puedes ir aprovechando. Ayer terminé de instalar las últimas losas que me faltaban para terminar el piso de la sala. Ahora lo que me dispongo a hacer es retirar los separadores. Voy a quitar todos los separadores que me faltan y también voy a quitar un banco de madera que hice para poder utilizar la escalera sin que se me fuera a dañar alguna de las losas. Entonces voy a retirar los separadores, voy a retirar el banco. Te voy a mostrar cómo quedó. Todas estas que son aquí los separadores. Y el muro de madera es un muro bien simple, lo hice para poder utilizar la parte de arriba sin dañar eso. Lo hice con unas maderas de 2x4. Entonces ahora lo que voy a hacer después de retirar eso, que es bien rápido, voy a instalar toda la boquilla del piso. Quédate para enseñarte cómo se instala y quédate hasta el final del video, porque después de instalar la boquilla tenemos que instalarle algo a la boquilla para que la boquilla quede impermeable, y eso te lo voy a enseñar en el final, porque es el proceso final del video. Ahora, para decirte que si todavía no lo has hecho, que te suscribas al canal y que me dejes un buen like, que eso ayuda mucho a crecer aquí en YouTube. Cuando ya quité todos los separadores de la losa, me toca limpiar lo que son el cemento que quedó extra al lado de los separadores. Para eso yo utilizo esta herramienta. Realmente no sé el nombre, no me acuerdo cómo se llama, pero lo puedes encontrar en cualquier tienda de bricolaje. Te voy a enseñar que es bien fácil. Desliza esta parte que tiene como un filo. ¿Ves? Lo desliza sobre la losa, no lo vas a rayar, y entre losas, si hay exceso de cemento, lo puedes usar con esta parte que tiene un filito más pequeño. Yo te voy a enseñar cómo se hace, bien fácil. Ya estoy listo para empezar a aplicar la boquilla en el piso. Quería enseñarte la marca que yo voy a aplicar, es esta que está aquí. La compro en la tienda de Home Depot. Yo compré este color que está acá. Esto lo voy a aplicar, ya lo tengo aquí en el cubo. Voy a preparar la mezcla ahora con un poco de agua, bien sencillo. Y para aplicarlo utilizo esta esponja, esta llana de esponja, de goma. Y verás que fácil es el proceso. A la hora de limpiarlo, utilizo estas esponjas. Esta es nueva, preferiblemente que sea nueva, porque si cogemos una que ya usamos con el cemento, pues se va a ensuciar. Y esa es la terminación que va a tener la boquilla.
Una vez que echamos toda la boquilla, esperamos unos 20 minutos, eso es lo que dice el fabricante en la caja, que espere 20 minutos para empezar a limpiarlo. A la hora de limpiarlo solo vamos a quitar lo que es el exceso de afuera, no le vamos a dar duro porque esa boquilla, aunque el fabricante aconseja que espere 20 minutos, todavía está mojada. Solo tiene que esperar 24 horas para que esté completamente seco, pero el exceso es el que se remueve con la esponja. Al siguiente día lo que hacemos es que limpiamos normal y el piso te va a quedar súper bien. Entonces, con agua limpia, la esponja exprime y vienes agachado y vienes limpiando todo. Te va a quedar muy bien. Un trabajo de esclavo, pero es la forma. No sé si alcanza a ver la cámara. Aquí es donde ve estos excesos, que solamente quede las rayas. Es lo único que tenemos que retirar. No hay que quitar más nada ni apretar más nada. No importa que el piso nos quede veteado. El siguiente día lo limpiamos y va a quedar muy bien. Aquí donde está el exceso, ¿ves? Con la esponja un poquitico mojada y ahí quedó. Cuando nosotros instalamos la boquilla dura por tiempo, pero si queremos saber que dure más tiempo y que sea más impermeable y que no tenga mancha, este es el producto que tenemos que aplicarlo. Te lo voy a dejar aquí para que lo puedas ver. Lo puedes encontrar en Lowe's, en Home Depot. A lo mejor hay algunas otras marcas que también los tienen. No tiene que ser este exactamente, pero asegúrate de que diga esto: protege boquilla contra mancha. Aquí dice que protege la boquilla contra las manchas. Ayuda mucho a lo que es que impermeabilice tu piso. Y la manera más práctica de hacerlo, y la que yo hago, es con esta super herramienta. Cogemos un cepillo viejo. Te aconsejo que después que lo uses en esto no te laves la boca, ¿ok? Y lo metemos y lo vamos juntando por toda la boquilla. Esto se aplica al siguiente día o después de 2 días le daría yo a la boquilla para que esté muy bien seca, ¿ves? Y aquí, sin magia ninguna, lo vamos aplicando por toda la boquilla. Después que apliquemos este líquido, no lo vamos a limpiar hasta el siguiente día, ¿ok? Lo deja que se seque así, no importa. Y al siguiente día pues ya puedes limpiar el piso y te va a quedar súper bueno. Si te gustó el video y aún no lo has hecho, te pido que por favor te suscribas al canal para que no te pierdas nada del contenido que voy subiendo aquí a YouTube. Y también te voy a dejar aquí al ladito algunos de los videos que recomienda el mismo YouTube, por si te gustaría echarle algún vistazo. Suerte y te veo en el próximo video. Adiós.